Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. La actriz Elsin Sangu vivió un parto complicado, sus bebés fueron llevados a cuidados intensivos. En las primeras horas de la madrugada, una ambulancia fue vista saliendo apresuradamente de la residencia de la famosa actriz Elsin Sangu, acompañada de su esposo, el también conocido actor Bar Arduk. Los vecinos, sorprendidos por el revuelo, no tardaron en alertarse, y las redes sociales comenzaron a llenarse de especulaciones. Pronto, se confirmó que Elsin había entrado en trabajo de parto antes de lo previsto y que su estado de salud era delicado. Al llegar al hospital, el equipo médico se movilizó con rapidez. Los doctores, al evaluar la situación, decidieron llevar a cabo una cesárea de urgencia debido a complicaciones inesperadas. La tensión en la sala de espera era palpable. Bar Arduk, visiblemente nervioso, no se separaba ni un segundo de la puerta del quirófano. Según una enfermera presente en el momento, él murmuraba: «Solo quiero que estén bien, por favor, que estén bien». El nacimiento de los gemelos se realizó bajo estrictas medidas médicas. Apenas nacieron, fueron trasladados inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos neonatals. La situación era crítica. Un médico del hospital comentó: la condición de los bebés requería atención especializada inmediata. Presentaban signos de insuficiencia respiratoria leve, pero actuamos a tiempo. Elsin, aún bajo los efectos de la anestesia, preguntó apenas abrió los ojos: ¿dónde están mis bebés? ¿Están vivos? Al escuchar que estaban siendo atendidos y que luchaban con fuerza, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Bar, tomándola de mano, le respondió con voz entrecortada: «Nuestros pequeños guerreros están dando pelea». Horas después, un comunicado oficial del hospital trajo un poco de alivio: los recién nacidos de la señora Sangu están respondiendo positivamente al tratamiento. Su condición ha mejorado notablemente en las últimas horas y continuaremos monitoreándolos con atención. La noticia fue recibida con alegría y emoción entre los seguidores de la pareja. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y oraciones. Una fan comentó: «Elsin y Bar son personas fuertes. Sus bebés también lo serán. Los amamos». En la salida del hospital, Bar Arduk ofreció unas palabras a la prensa, con voz temblorosa pero llena de gratitud: «Fue la noche más larga de nuestras vidas. Nunca imaginé tener tanto miedo. Pero ahora que los doctores nos han dicho que nuestros hijos están estables, siento que puedo respirar nuevamente. Gracias a todos por su apoyo. Por ahora, los pequeños seguirán bajo observación en la unidad de cuidados intensivos. Elsin permanece en recuperación y, según fuentes cercanas, se encuentra emocionalmente afectada pero agradecida por el progreso de sus hijos». El proceso de recuperación de Elsin fue gradual. A pesar de las buenas noticias, los primeros días fueron difíciles tanto para ella como para Bar. La situación había sido tan angustiante que ambos necesitaron un tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Afortunadamente, Elsin fue rodeada de amor y apoyo tanto de su familia como de sus amigos cercanos, quienes le ofrecieron consuelo durante esos momentos de incertidumbre. Cada visita al hospital, cada sonrisa de su esposo, le daban fuerza para seguir adelante. Aunque las horas iniciales después del nacimiento fueron inciertas, la condición de los bebés mejoraba poco a poco. A medida que los días pasaban, los médicos comenzaron a expresar su optimismo, algo que alivió a la pareja. A pesar de todo, Elsin sentía que no podía relajarse completamente hasta que pudiera ver a sus hijos fuera de la unidad de cuidados intensivos. La enfermera encargada del cuidado de los gemelos, una mujer experimentada que había trabajado en la UCI neonatal durante años, le ofreció palabras de aliento a la actriz. «Están luchando con todo lo que tienen, y su amor los está ayudando», le dijo la enfermera, lo que le dio una nueva perspectiva sobre la situación.
Una vez que los bebés comenzaron a mostrar signos de mejoría, los doctores decidieron realizar más pruebas para asegurarse de que no hubiera complicaciones adicionales. En este punto, la pareja había aprendido a valorar cada pequeño avance, cada mejora en la salud de sus hijos. Aunque todavía había mucho camino por recorrer, sentían que estaban siendo bendecidos con una segunda oportunidad. El amor incondicional que sentían por esos pequeños seres recién nacidos se transformó en una fuente de fortaleza para ambos. Mientras tanto, las redes sociales seguían llenas de mensajes de apoyo. Los seguidores de El Cinibar, que estaban tan comprometidos con la vida de la pareja, se mantuvieron atentos a cualquier actualización. Se podía ver cómo la comunidad de fanáticos se unía con oraciones y buenos deseos, creando una red de apoyo que trascendía el mundo digital. Muchos usuarios compartieron sus propias historias de experiencias similares, lo que creó un espacio de empatía y solidaridad entre todos los que se habían visto tocados por esta historia. Las horas de espera y las noches sin dormir finalmente fueron recompensadas cuando, después de varios días de vigilancia constante, los médicos dieron el visto bueno para que los gemelos pudieran ser trasladados a una habitación regular del hospital. El Cinibar no podían creerlo. Después de tanta incertidumbre, ver a sus bebés fuera de la UCI representaba un gran avance en su recuperación. Con lágrimas de felicidad, la pareja pudo finalmente sostener a sus hijos en sus brazos, algo que habían esperado con ansias desde el momento en que supieron que estaban esperando gemelos. A pesar de las dificultades que enfrentaron, El Cinibar se dieron cuenta de lo afortunados que eran por tener una familia y una red de apoyo tan fuerte. Agradecieron profundamente a los médicos, enfermeras y todo el personal que estuvo a su lado durante esta dura experiencia. Sin embargo, sabían que aún quedaba trabajo por hacer en cuanto a la recuperación de sus hijos. Con el tiempo, los gemelos siguieron creciendo y ganando fuerza, y la familia comenzó a prepararse para regresar a casa, su hogar. El amor y el apoyo de sus seguidores continuaron siendo un pilar importante para El Cinibar. La pareja, que siempre había sido reservada en cuanto a su vida privada, sintió que era el momento adecuado para compartir su historia con el mundo, no solo para agradecer a quienes les habían apoyado, sino también para inspirar a aquellos que atravesaban dificultades similares. Queridos espectadores, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios sobre este emotivo momento. Su apoyo es muy importante para nosotros y para seguir compartiendo historias como esta. Hasta la próxima.